Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos. Hoy comenzamos con una afirmación. La afirmación es que se ha dicho, es popularmente dicho, que el siglo XX fue el siglo de los genocidios. Esa afirmación es insuficiente. Es insuficiente a la luz de nuestros momentos recientes, donde estamos viendo situaciones de desarrollo extremo, de violencia, que lisa y llanamente podemos catalogarlos como un genocidio en el marco del siglo XXI. Pero también en el siglo XIX acontecieron sucesos que dieron lugar a un genocidio en especial, un exterminio silenciado, un exterminio que aún hoy, a casi 100 años de su ocurrencia, todavía no tiene en la voz internacional y también en nuestro país la necesaria presencia para esclarecer los sucesos que ocurrieron allá en Anatolia, donde ocurrió fundamentalmente lo que se le ha denominado el genocidio armenio. Por eso hoy, desde Comarca Sí, tenemos el agrado de presentarles a ustedes a un militante argentino cuyos padres fueron armenios, sus padres soportaron el exterminio y la masacre, que ha sido un militante de la causa para poder generar el esclarecimiento de los sucesos que den lugar que la Argentina pueda ponerse junto con un grupo de países escasos en el mundo, reconociendo los sucesos de la masacre del pueblo armenio como un genocidio. Nos referimos a Gregorio Airabedian. A Gregorio le dicen Coco y le vamos a decir Coco en nuestra entrevista. Gracias, Coco, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gregorio Airabedian. Airabedian, así. Así es. Gregorio, tenemos acá en la vista una obra tuya, sí, que expresa de alguna manera, sintéticamente, como debe ser todo libro, así es, una militancia de vida, sí, que vos has tenido y con parte de tu familia, para poner en la Argentina en claro no solamente los sucesos que vivieron tus ancestros en lo que fue la llamada masacre o genocidio armenio allá por 1915, sino también en toda una gesta tuya en lo referente a generar un plano jurídico nacional que diera lugar a la presentación de la verdad y el reconocimiento judicial de la verdad. Te vamos a pedir para nuestra comarca que nos escuchas, que nos ve, que nos relate sintéticamente qué fue lo que ha sido denominado genocidio armenio. Bien, en primer lugar habrá que explicar qué es genocidio. El genocidio no lo comete cualquiera, y tampoco por cualquier motivo, sino por determinadas circunstancias y causas que es muy sencillo explicar. Los sectores dominantes, desde el momento que la historia de la humanidad se ha dividido antagónicamente como consecuencia de las formaciones sociales y económicas, tanto de la antigüedad, la Edad Media, la burguesía y actualmente lo existente en el mundo, siempre los sectores dominantes son los que apelan a este tipo de represión que comienza quizás en un momento dado con una represión simple, haciendo callar, no dando libertad, la cárcel, la persecución, hasta que llega un momento determinado que las clases dominantes entienden que para que ellos puedan seguir gozando pacíficamente de sus privilegios,
tienen que suprimir una parte importante de la población. Eso ocurrió con los armenios en el año 1915, pero ya antes que había comenzado, o sea que no es el 1915, en 1915 comienza lo que se llama la solución final. La solución final para sacar al pueblo armenio de los territorios de Anatolia, ya sea a través de la persecución, ya sea a través de la muerte directamente. En el caso de mi familia, las dos familias murieron, la familia de mi padre en su propia casa, la familia de mi madre en una región cercana. Como ya le estaba comentando antes, mi padre se salva porque vivía en Estados Unidos y mi madre porque estaba como en un orfelinato alemán de una corriente evangélica alemana y que precisamente estuvo 20 años y por lo tanto cuando se produce en el año 1915 a ella le impiden las propias autoridades del colegio a sumarse a los armenios que iban en caravana creyendo que había una peste. O sea que ocurre en todos lados. En ese eso. momento, para ubicar a los que nos están viendo, el pueblo armenio integraba, digamos, un sector que estaba, de alguna manera, era bajo el Imperio Otomano, y también había un sector que estaba vinculado con la Unión Soviética. O sea, primero con el Imperio zarista. Primero con el Imperio zarista. Y otra parte con el Imperio persa. Claro. Pero el núcleo mayor estaba precisamente en lo que hoy es Turquía. Hoy es Turquía. Que hay un problema territorial que se discute si en esos territorios son armenios o no son armenios, pero ya desde el siglo XIII fue ocupada por los turcos, eran distintas tribus, no era un pueblo organizado, ni mucho menos. Bueno, es que es muy largo de explicar eso, pero concretamente los armenios que estaban en Anatolia vivieron dentro del Imperio Otomano. Claro. Durante un tiempo y luego cuando viene la República con Kemal Atatürk. Entonces, ¿qué pensaban el pueblo armenio en ese momento? Que era un pueblo casi en su inmensa mayoría campesina, y campesina sin tierra. O sea que ahí estaba vinculado todo con la propiedad que tenía el califa, y se pagaba un impuesto. Las condiciones de vida de ese pueblo no eran las que el pueblo pretendía. De modo que comienzan ellos a protestar, a reclamar, a exigir determinadas condiciones de vida que obviamente Turquía no estaba en condiciones, no quería, por supuesto, porque afectaba los intereses de su clase dirigente. Esas fueron las primeras masacres que se originan a fines del siglo XIX, ¿no es cierto? Efectivamente, a fines del siglo XIX. Sí, por supuesto. En el año 1915 ya es una cosa total, pero que venía de una corriente de esa naturaleza. Ahí podemos hablar de procesos genocidas. Ese es un proceso genocida. Claro. Es un proceso genocida que terminó, no es que terminó con el pueblo armenio de la parte de... ¿Y por qué ocurrió eso? Porque el pueblo armenio empezó a exigir. Y sus dirigentes intelectuales, los que tenían posibilidad de estudiar tanto en Europa como en Rusia, estaban imbuidos de determinadas concepciones que en ese momento eran importantes tanto en Europa como en Rusia. Ya sea la socialdemocracia en Europa, el socialismo en Rusia, la primera revolución del año 1905, ahí fueron formados muchos dirigentes que luego constituyen organizaciones revolucionarias. Claro. Y se produce, obviamente, el gran choque en inferioridad de condiciones con lo que era el Imperio Otomano, con lo que eran las fuerzas de choque que tenían directamente oficial y los paraoficiales. Como los llamados jóvenes turcos, ¿no? Los llamados jóvenes turcos entendían, en un comienzo se entendía, y por eso tuvieron relación con los armenios, en el sentido que ellos venían a introducir las reformas que el pueblo armenio requería. O sea que los jóvenes turcos iban a ser
una especie de la nueva burguesía de Turquía, que carecía de esa burguesía, porque pensaban industrializar el país y una serie de reformas que después lleva a quemar a Atatürk a la práctica, que es la Turquía moderna. Pero también ellos, en un momento dado, entienden de que el pueblo armenio era un obstáculo para eso, porque tenían otras ideas, más liberadoras de los sectores del campo, los sectores de la ciudad, de modo entonces que era un peligro. Ellos argumentan de que cuando se produce la Primera Guerra Mundial, los armenios estaban en favor de las Fuerzas Armadas de Rusia, por ejemplo, y bueno. Y Turquía estaba alineada con Alemania, fundamentalmente. Rusia estaba aliada con Alemania, pero Turquía era el bocado grande que querían los imperialistas en ese momento. Pero evidentemente los que tenían primacía entre las distintas corrientes de esa naturaleza, Francia, Inglaterra, era Alemania. Era el incipiente imperialismo que surgía con mucha fuerza. Y ellos fueron los que precisamente, nosotros entendemos, los que en un momento dado también aconsejaron precisamente al gobierno de Turquía para que tomara medidas de esa naturaleza a fin de evitar el proceso de reforma, de cambio o revolucionario, claro, que llevaban a cabo estos jóvenes. Vulgarmente se toma que como el sustrato del genocidio armenio fue motivos religiosos, y no veo en tu relato que hagas mención a que los turcos eran musulmanes y que los armenios eran cristianos, sino que estás fundamentando en cuestiones de otro tipo, de orden político más, claro, que religioso. Esa es mi concepción. Es tu concepción. Pero lo que no significa que hay también un problema religioso, importante. Pero ese tema religioso era utilizado por Turquía, correcto, para azuzar a la población, porque se consideraba que aquellos que no eran de la corriente religiosa que regía en Turquía era un enemigo. Inclusive se usaba una terminología como si fueran perros, por ejemplo. Correcto. ¿No? Que no merecían ni siquiera ser sepultados como corresponde. Son los elementos fundantes de los procesos genocidas. Es la categorización de un enemigo interno y el desprecio de su identidad, la ignorancia, es decir, la negación del otro. Sí, en los términos que se habla actualmente es así, sería la negación del otro. Esto es cosa que nosotros en un momento dado, los que estamos en esta cuestión, no hablamos de esa manera, sino que hablamos de una lucha de clases muy aguda, en algunos casos inexplicables, pero que obviamente era la causa fundamental de los problemas que han surgido en distintas partes del mundo, como usted puede ver inclusive acá. Vamos terminando este primer bloquecito, una pequeña pausa. Por aquellos momentos, a principios del siglo XX, cerca de 2 millones de armenios habitaban esa zona. Así es. Y se puede llegar a afirmar que 1,5 millones fueron víctimas, o por muertes, o por traslados voluntarios y forzosos. ¿Es así? Voluntarios no creo, que ha sido forzoso en todos los casos. En todos los casos. Pero también hay un aspecto que recién ahora se está descubriendo, que es una parte importante de esa población que se islamizó y que viven como tal. Yo no creo que el tema fundamental haya sido el religioso. La prueba está que en estos momentos hay, según algunos autores más, según autores menos, pero cerca de 2 millones de armenios que viven en Turquía islamizados, pero que ellos saben que son armenios y que provienen de una Armenia que era cristiana. Claro. De modo que el problema religioso, si bien es cierto, se usa o es un factor decisivo en algunos casos, por la conciencia que tiene el hombre, la persona, es uno de los factores, no el único factor. Vamos a una pausa y seguimos conversando. Con mucho gusto. Bueno,
Seguimos conversando con Gregorio Airabedian, Coco. Coco, estás haciendo una descripción muy docente. Se produce la enorme masacre. Hay una diáspora de armenios por todo el mundo. Vos sos parte de esta. Así es. En todo este tiempo transcurrido, ¿cuáles son las causas, o tu interpretación de las causas por lo cual este exterminio ha sido un exterminio silente? Bueno, en primer lugar, porque se produce en un momento específico que es la Primera Guerra Mundial. De modo que toda la atención del mundo estaba concentrada en ese tema. En segundo lugar, la región en que tiene lugar, que era bastante lejana a nosotros, no hay que olvidarse que en esa época no había ni radio siquiera, de modo que era muy difícil entender de qué se trataba, de qué era eso. En tercer lugar, porque hubo intereses específicos de que eso no se divulgara, tanto de los turcos, de su aliado Alemania, como de otros países, potencias imperiales de Europa. Y al poco tiempo ocurre lo de 1940, o 39-45, que es la Segunda Guerra Mundial, donde se produce el genocidio de judíos, que adquiere una relevancia de una magnitud inimaginable en ese momento, y que significa después la constitución del Estado de Israel, y significa lo que en algunos casos ha procurado, no sé si procurado por voluntad o tiene lugar en los hechos, de una especie de silencio del tema. A tal punto que el Estado de Israel, por ejemplo, actual, no reconoce el genocidio armenio. O sea que esa es una prueba muy clara de lo que todo lo puedo decir yo, ¿no? Hay una tendencia en algunos sectores israelíes y judíos a lo que se le podría llamar el singularismo, o sí, el particularismo, o jerarquizar la excepcionalidad. Existe manifiestamente. Y por lo tanto, claro. Existe manifiestamente. No tanto de los sectores judíos, sino de los sectores sionistas. Los sectores sionistas y los que están precisamente gobernando actualmente y ejecutando precisamente los mismos crímenes que fueron objeto de su pueblo, con respecto al tema armenio lo consideran, lo subestiman, o lo ignoran, o lo omiten. Esta gran causa que vos y tu familia, vos y tu hija, sobre todo han emprendido en trabajar en la causa armenia, tratando de constituir un tribunal en la Argentina que diera lugar a develar la verdad, un tribunal de la verdad con respecto a lo sucedido en Armenia. ¿Cuál fue esa motivación que te llevó a generar este trabajo tan intenso? Mire, es un proceso que comienza con Irigoyen cuando reconoce al Estado armenio, que se había formado. Sigue con los problemas que hemos tenido nosotros en el país, y llega, en definitiva, el 76, con la masacre que producen los sectores militares o cívicos militares en Argentina, con los sectores pobladores, sectores, trabajadores, estudiantes e intelectuales que tenían por objeto o que pretendían por objetivo a lograr el cambio de sistema económico-social en el país. Ellos hacen exactamente lo mismo que hicieron todos los otros. Primero comenzaron a reprimir. Usted verá que hay muchas dictaduras, parte del 55, 60 y pico, 70 y pico, comienzan a reprimir a esos sectores. Recordará el Cordobazo, recordará otros hechos que han ocurrido de esa magnitud, hasta llegar a lo que ellos entienden las clases dominantes argentinas, no solamente militares, los militares están al servicio de ellos,
de los sectores sociales, de los que tienen el poder económico, a decir, basta con esto, queremos la solución final. Y para eso resuelven, porque eso es lo que se hizo, matar sistemáticamente, excluir sistemáticamente, inclusive con la muerte y con algo más cruel todavía, que es la desaparición de las personas, precisamente como solución final a la cuestión que tenía. En todos los casos ha sido lo mismo, con distinta gravedad, con distintos aspectos cuantitativos, claro, pero en definitiva la esencia era exactamente la misma. A tal punto que si nosotros confrontamos por ejemplo, las ideas y las palabras y el discurso de los fiscales turcos con respecto a la matanza de cerca de 20 intelectuales, los argumentos se repiten en el tercer cuerpo de ejército en Argentina en el 76. Es una cosa curiosa. Y hay un paralelismo entre lo que ocurrió no obstante que hay algunos armenios que no aceptan esa teoría, fundamentalmente los que están ligados a ciertos sectores sociales de mayor relación con los dominantes en el campo económico y social, pero es así, si usted confronta el discurso de uno y otro es igual, exactamente igual. Y yo lo he puesto, creo, ahí, en ese libro. Cuando en la Argentina se empiezan, durante la vigencia de las leyes de impunidad, se desarrollan en la Argentina los juicios por la verdad. Así es. ¿Eso fue un estímulo para vos para proponer el mismo modelo de abordaje para la cuestión armada? Es la base. Cuando surgen los juicios por la verdad en Argentina, cuando estaba vigente la ley de punto final, sí, la obediencia debida y el indulto, exacto, entonces abogados prestigiosos buscan precisamente remover la situación a través de los juicios por la verdad, teniendo en cuenta que no podían hacer demandas no había penalidad, pero la búsqueda de la verdad era el eje. Por supuesto. Claro. Pero como paso previo a la penalidad. Correcto. Eso era lo importante, porque eran las pruebas que en definitiva... ¿Cuándo comienzan, Coco, ustedes la gestión para lograr que se constituya un tribunal específico? No, ningún tribunal específico, sino en la propia justicia. La propia justicia, sí, pero... Cuando, teniendo en cuenta los antecedentes del país, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo realizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, que comienza los juicios por la verdad. Exactamente, 1998. Efectivamente. Y los juicios que se desarrollan aquí. En el caso nuestro, que fue paradigmático, fue el juicio que tenía, no recuerdo qué juez, en el caso Walsh. Claro. Y yo estuve leyendo ese caso, estuve leyendo lo de La Plata, y eso me inspiró para que un crimen de esta naturaleza, que era idéntica, diremos así, en su esencia, no en la caracterización técnica, en su esencia, era igual, me pareció que era el camino que teníamos que elegir los descendientes de armenios para poner en marcha los juicios por la verdad. Como están ocurriendo ahora con los temas de Franco. Exactamente. En tu libro haces un recuento de todo el trabajo, ¿no? Un trabajo documental muy importante, sí, que asumieron en forma con muchísimo esfuerzo, ¿no? Documentaciones extranjeras, archivos que han traído de Europa, de otros países, testimonios de sobrevivientes o de familiares de sobrevivientes del genocidio, y todo esto fue tomado por los tribunales y se resuelve ¿cuándo? Se resuelve, comienza a fin del siglo XX. Del siglo XX. 1900, no sé, el último día hábil del siglo XX. Sí. Y el juez resuelve el 1 de abril del 2011. Una década. Una década, efectivamente, una década en la cual se investigó, se buscaron los documentos, una tarea sumamente compleja y difícil, y especialmente una tarea que para algunos era ilusionista, idealista, fuera de la realidad. Pero nosotros veíamos lo que pasaba en el país. Claro. Lo que pasó en el país fue la fuente de inspiración nuestra.
concretamente. Y lo que está pasando en el país sigue siendo necesariamente inspiración nuestra, porque lo que está pasando en el país es precisamente las sentencias condenatorias. Perfecto. Y nosotros lo que tenemos que buscar es eso, el orden internacional. Y además, porque había un artículo en la Constitución Nacional, el artículo 118, que no se derogó, sino que creo que cambió de número, el artículo 118, que establecía que los crímenes, no decía los crímenes, los delitos de derechos gentes que tuvieran lugar fuera del territorio argentino, también tendrían que ser juzgados, podrían ser juzgados en el país, para lo cual hacía falta una ley específica, que nunca salió. Esa ley establece precisamente esa circunstancia que le he dicho y los tribunales populares, 1853, y nunca más tuvo lugar. Bien, finalmente se logró una sentencia. Finalmente se logró una sentencia que tiene determinadas características importantes en señalar. Es una resolución declarativa, pero que el juez lo entiende que es una sentencia definitiva en cuanto al derecho para la verdad. Correcto. No está juzgando al imperio, pero considera que los hechos ocurridos entre 1915 y 1923 en Anatolia es un genocidio. Lo fundamental, claro. Tipifica el delito como genocidio. Y además entiende que la responsabilidad por la comisión, por la ejecución de esos crímenes, de ese genocidio, es el Estado de Turquía. Nosotros hablamos del Estado de Turquía. Quiero que comprendan bien, nosotros no tenemos nada contra el pueblo turco. Totalmente. Está claro eso. Acortando los tiempos, ¿cuál es tu interpretación, tu opinión? Quizá no es la de toda la comunidad armenia, pero la tuya, con respecto a la actitud del actual gobierno de Armenia. Bueno, mi actitud es crítica. Mi actitud es crítica porque el gobierno de Armenia, por muchas razones, subestima lo que pasa en Latinoamérica y en Argentina. Ellos no pueden entender todavía de que la fuente principal de inspiración que tienen posibles enjuiciamientos ante cortes internacionales es precisamente la política que se lleva a cabo en Argentina y en Latinoamérica. No lo entienden. Claro. Y como ha ocurrido muchas veces, en Latinoamérica no solamente hemos sido el patio trasero, sino que ni siquiera nos consideraban como pueblos, hermanos, consideraban tipo que estamos viviendo en una situación de precariedad absoluta. En cambio ahora América Latina ha puesto de manifiesto la fuerza que tiene, las posibilidades que tiene y además la voluntad de muchos dirigentes de llevar a cabo precisamente esa, refiriéndonos al tema del genocidio, de llevar a cabo hasta el final, como ocurrió en nuestro gobierno, de llevar a cabo, digo el nuestro gobierno, digo el gobierno nacional, de llevar a cabo totalmente hasta el último culpable o encubridor de esos delitos. Me alegro mucho tus apreciaciones. Debo recordar, para los que nos ven, que hoy a la noche se te va a rendir un homenaje. Sí, no me gusta la palabra homenaje. No, para nada. De los miembros de la colectividad, o de algunos por lo menos. Sí, porque no fue objeto de un reconocimiento por parte del gobierno de Armenia, cuyo presidente estuvo hace poco acá. Sí, y no hizo mucha mención a esto. Bueno, no, pero también tenemos que recordar, opinando, que es el título de tu libro, que es también un homenaje a tu hija, Luisa. Ahí sí es homenaje porque ella falleció. Exactamente, que ha fallecido antes de ver los frutos de la enorme lucha que ustedes llevaron adelante. Recordar opinando sobre el genocidio de armenios, razones, fundamentos y motivaciones de la causa judicial contra el Estado turco. Recomiendo que lo lean, es de la editorial Sikus y refleja la lucha de Gregorio Coco Airabedian por la verdad,
por la memoria y por la justicia. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vas a dedicar el libro también. Al contrario, por supuesto. Les agradezco a ustedes, porque no quiero alargar nada la entrevista, pero muy agradecido, en primer lugar, porque se trata de un sindicato. Y eso para mí tiene mucha importancia. Hay que tener en cuenta que los sindicatos no tenían nada de esto. Lo tienen ahora. Las instalaciones de un sindicato que trabaja mucho, pero mucho por la cultura. Así que, bueno, gracias por estar con nosotros, ¿eh?